La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Historia, presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy les acompañan Cristina Esa y Cecilia Ramírez. El día de hoy contamos con una presencia internacional. Es nuestro primer invitado que no es mexicano. Él es el doctor Andrés David Muñoz Cogaria. ¿Está bien dicho? Sí, digamos que sí. Cogaria, ok. Es doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Se doctoró con la tesis de Notorios ladrones a benéficos artesanos, delitos contra la propiedad y trabajo penado en la Ciudad de México de 1800 a 1835. Es autor de artículos como Los trabajos penados como punición para los ladrones en la América hispánica a comienzos del siglo XIX, los casos de Ciudad de México y Santa Fe de Bogotá. Gentes entregadas a una conducta la más degradante y criminal, delitos contra la propiedad y honor en la gobernación de Popayán entre 1750 y 1820, la administración de justicia penal y la criminalidad de la gobernación de Popayán entre 1750 y 1820, entre otros ensayos y reseñas. Sus líneas de investigación actual es la historia sociocultural del delito, la justicia y el castigo en América Latina entre los siglos XVIII y XIX. El doctor Andrés nos visita, o lo tenemos en línea, más bien, desde Colombia. ¿En qué ciudad está, doctor? Buen día a las dos. En este momento me encuentro en la cercanía de Bogotá. Ah, en Bogotá. Muy bien. En un municipio aledaño que se llama Funza. Funza, ok. Funza. Uh-huh. Sí. Muy bien. Pues le agradecemos mucho que esté el día de hoy con nosotros, doctor, que nos permita tener esta charla con usted, que va a girar en torno a su tesis doctoral acerca de los delitos contra la propiedad y cómo es que estos se castigaban en la Ciudad de México entre 1800 y 1835. Mi primera pregunta gira en torno a, en sus primeras líneas decía, las motivaciones para delinquir. ¿Cuáles eran las motivaciones de las personas que delinquían? Y usted hacía referencia a que la delincuencia, sobre todo la de en contra de la propiedad, está muy ligada al entorno económico. ¿Nos pudiera hablar un poco de eso, doctor? Bueno, lo que ocurre es que generalmente este tipo de conductas criminales se asocian con el ánimo de lucro, sobre todo, ¿no? Directamente se sobreentiende que todos aquellos acusados de ladrones tienen como motivación sacar provecho económico de sus latrocinios, como se denominaba en la época. Pero entonces lo que podemos ver en particular en este periodo de comienzos del siglo XIX, las primeras décadas, este tránsito entre la última etapa virreinal y la primera etapa republicana en México, más específicamente la primera República Federal, es que uno de los principales móviles, me atrevería a decir, por lo menos de acuerdo a lo que nos dicen los documentos, los expedientes criminales, vendría siendo lo que se conoce en la historiografía como los robos por necesidad. Es decir, el entorno de crisis sistémica o crisis multifactorial, entre comillas, por decirlo de alguna forma, es decir, la crisis en todos los niveles social, económicos, políticos y demás, encontramos que una gran cantidad, una buena parte de los trabajadores de la Ciudad de México en específico, se habían enfrentado, digámoslo así, a la crisis del mundo del trabajo. Es decir,
sobreoferta de mano de obra, precariedad laboral y desempleo. Entonces, muchos de estos actores que nosotros vemos delinquir contra la propiedad, pues pertenecen a este grupo de personas que se ven empujadas de una u otra manera a cometer este tipo de conductas sancionables en vista, como les decía anteriormente, al hambre, a la precariedad, a la necesidad. Muy bien. Doctor, ¿nos puede hablar un poco más de esa crisis sistémica que menciona al principio de su intervención? ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, en la actividad política de la Ciudad de México entre 1800 y 1835? Les decía, si bien es cierto que, de acuerdo a muchos historiadores, la capital fue muy poco afectada si la comparamos con las regiones en lo que tiene que ver con las epidemias, las hambrunas y la crisis política propia del periodo independentista. También es cierto que de alguna u otra manera todos los efectos de la crisis en las regiones y demás pues hallaron como su condensación en la ciudad. Tal vez, y como lo vemos en la investigación, el cambio político de un régimen institucional a otro, tras del paso del virreinato a la república, tal vez no fue como muy decisivo en lo que tiene que ver con los patrones de criminalidad. Se podría decir que aunque la periodización sea sobre todo política, o por lo menos en su punto de cierre sea política, terminamos con el final del federalismo. Sí es cierto que de alguna u otra manera todo el desorden institucional, las convulsiones políticas y demás, pues lógicamente también tienen un reflejo en la realidad social. ¿Sí? Y bueno, lógicamente esta etapa es importante porque es como la condensación, el punto culminante de, como yo les decía, una crisis que ya viene arrastrada desde las últimas décadas del siglo XVIII y que en cierta forma, aunque no esté completamente ligada a los acontecimientos políticos, de todas maneras sí tiene mucho que ver con toda esta crisis a todos los niveles, no solamente en el ámbito institucional, ¿no? Como les decía, en lo social y sobre todo en lo económico. O sea, hay un factor muy importante en lo que tiene que ver ahí con el nivel de vida de la gente. Yo creo que ese es un punto importante. Muy bien. Respecto a esta misma pregunta, pues, como decíamos, es el cambio entre las cuestiones institucionales del virreinato y las de esta naciente nación. ¿Qué es lo que qué es lo que permanece y qué es lo que cambia de estas instituciones, de esta manera de impartir justicia, las leyes? ¿Cómo se maneja este cambio respecto a la impartición de justicia? Esa pregunta es muy interesante porque hay algunas imágenes que se nos han heredado de que llega la independencia, se empieza a conformar la república, se diseña una nueva arquitectura institucional y que ya eso representa un cambio absoluto, digamos, un cambio abrupto, un cambio definitivo en lo que era el antiguo régimen, así llamado, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a ver aquí es básicamente un fenómeno de adaptación, de tanto institucional como legal y jurídica, para ponerlo en esas dimensiones. Es cierto que las instituciones mudan, digámoslo así, desaparece, por ejemplo, la audiencia, cosa que no se va a dar de inmediato con la independencia, pero sí unos años después. Se establece un proyecto para formar un Tribunal Supremo de Justicia, cosa que no se va a concretar sino hasta ya el primer centralismo, eso ya hace parte de otra historia. Pero se establece, por ejemplo, una Corte Suprema de Justicia, que es la que va a tener más o menos las mismas atribuciones que tienen las audiencias. Se me antojaría de pronto con unas... Sí, sí. ¿Esto sucede en qué tiempo, en cuánto tiempo? Después de que dejamos de estar formando parte de la corona española,
¿cuánto tiempo se organiza, por ejemplo, esta Corte de Justicia y dejamos de lado las audiencias? Estas cortes seguían los patrones que seguían las audiencias en cuestión, no sé, por ejemplo, se me ocurre así como los archivos, ¿no? Una especie de evolución de audiencia. De audiencia a corte, o fue un corte así de, no, ya no existen más las cortes, ahora son las audiencias y todo lo que viene en las cortes se queda atrás o siguen un camino. Sí, como les decía, es un proceso más bien adaptativo. Entonces, es cierto que la audiencia deja de funcionar, por lo menos en el Distrito Federal, hasta hacia 1825, 1826, pero esta Corte Suprema retoma lo andado por la audiencia y por lo menos en materia judicial viene a ser como una especie de síntesis, de redactación, digámoslo así de esa manera. Es decir, conserva las prerrogativas o las facultades, para decirlo en una palabra así más simple, que tenía anteriormente la audiencia. Lógicamente las audiencias tenían una cantidad de atribuciones en muchísimos ámbitos que iban más allá de lo meramente judicial. Se me hace que en ese sentido sí son más recortadas las atribuciones de una corte, de la Corte Suprema, que pasó a ser el tribunal de segunda y tercera instancia, ¿no? Digamos que en ese sentido funcionaba de la misma manera que las antiguas audiencias. Doctor, ¿quiénes están al frente de las audiencias y quiénes están al frente de las cortes? ¿Cómo es esa evolución o esa adaptación? Bueno, en este caso, pues, estos ministros togados, que eran los encargados de administrar justicia en estas instancias, siguen siendo, en la Corte siguen siendo prácticamente iguales. Prácticamente iguales, vuelvo y le repito, por lo menos en lo que tiene que ver con la administración de justicia penal. Ya hay otros ramos como la fiscalidad y la administración, ese tipo de cosas, pues, que ya son otras materias. En las regiones, en los estados, estos ministros se encargaban de conocer las causas en tercera instancia. Pero para el caso del Distrito Federal, conocían causas judiciales desde la segunda instancia. Esto es una diferencia importante. Pero básicamente esos ministros togados eran una continuación, digámoslo así, seguían teniendo las mismas atribuciones de sus homólogos, de sus pares de la etapa virreinal. Ok. Cuando hablas de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, ¿a qué te refieres? Para los que no estamos letrados en cuestiones jurídicas y leyes. Ok. Bueno, en la época virreinal habían diferentes tribunales de acuerdo a la división social en cuerpos o estamentos, ¿no? Por ejemplo, había un tribunal de la Casa de Moneda, tribunal, no sé, militar, el tribunal de comercio, de acuerdo, digamos, a estos principales ramos o cuerpos en los que se vivía la sociedad novohispana. Pero, digamos que la más corriente era la llamada justicia ordinaria. La justicia ordinaria se ocupaba de todas las causas penales y civiles en primera instancia, es decir, aquellas que llegaban a los tribunales, como su nombre le dice, por primera vez, por denuncia previa o por oficio, es decir, porque las mismas autoridades se encargaban de procesar a alguna persona por X o Y delito, por X o Y problema. Hay una especie de infrajusticia pues que no entra dentro de todo este escalafón, porque son precisamente las causas que se dirimen, los juicios verbales y las causas que se arreglan de palabra para evitar precisamente sobrecargar más al sistema de pleitos o de X y cuestión. Entonces, la justicia de primera instancia es precisamente el nivel más básico de la administración de justicia institucionalizada. Así de esa manera. Ok. Ajá. Pasa que cuando se apela una sentencia en este nivel, el nivel más básico, entonces pasa a ser juzgada o a ser evaluada por un tribunal con mayores atribuciones. Ok.
para el caso del Distrito Federal eran precisamente estos ministros togados de la Corte Suprema, que así se llamaba el tribunal. Entonces, se asume que las causas penales llegaban a segunda o tercera instancia, bien sea porque el delito era particularmente grave, entre comillas, bien fuera porque las partes tenían el dinero suficiente para llevar la causa a ese nivel, ¿sí? O porque simple y sencillamente algún fiscal pedía la revisión de la causa. Bueno, era más o menos se supone que esto en la época de Reinal no sucedía mucho. Que todo lo que fueran así pequeños hurtos, delitos menores y demás, por lo general hallaban su término en la primera instancia. Ok. Pero resulta y pasa que todo lo que conocemos para la Ciudad de México durante la República Federal es de segunda y tercera instancia. ¿Por qué? Porque los documentos de la primera se perdieron, desaparecieron. Ok. Entonces, todo lo que conocemos, como hace parte del fondo llamado Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues son causas juzgadas por los ministros de la Corte Suprema en segunda y tercera. ¿Sí? O sea, son como causas más graves y aparte habría más causas de las que conocemos. No, lógicamente, claro. Ese es un desafío que hay en este tipo de investigaciones, porque podríamos asumir que lo que está presente en los archivos es como una muestra representativa del fenómeno delictivo, pero yo y muchos más, pues, tendemos a pensar que realmente lo que terminamos viendo es más que una fotografía del crimen, del panorama delictivo, es más bien una fotografía de la actuación de la nos habla la actuación de la justicia, claro. Exactamente, nos habla más bien como de la capacidad y el empeño que tuvieron las justicias, que así se llamaban en la época, para perseguir determinadas conductas delictivas. Y eso tiene mucho que ver también con las políticas de la última época borbónica, que se prolongaron ya durante el federalismo y en épocas subsiguientes, ¿no? Lo que tiene que ver con la otra parte, que es todo lo que es la política de aplicación de penas. Ok. En este caso, ¿por qué especializarse o por qué solamente estudiar estos delitos contra la propiedad, como le llamas, que son el robo o el hurto, y dejar de lado los otros delitos que se cometían? Bueno, hay una razón pragmática, ¿no? En este tipo de investigaciones, una razón práctica, y es que el que mucho abarca, pues poco aprieta, ¿no? O sea, realmente se necesitaría mucho más tiempo para hacer una investigación así de gran calado acerca de todo el ramo de conductas delictivas en determinada localidad. O sea, también es una cuestión pragmática. Pero por otra parte, y tal como yo lo digo también por ahí, los delitos contra la propiedad son relevantes en la medida de que nos hablan, son como una ventana que nos proporciona una cantidad nos encuadra en un contexto social más amplio, ¿no? O sea, los delitos contra la propiedad nos hablan de una cantidad de problemas que existen en el ámbito socioeconómico. No tienen un carácter tan particular como los delitos contra, no sé, contra el honor, los mal llamados delitos pasionales, etcétera, que son como de índole más particular, más ocasional, ¿cierto? El delito contra la propiedad nos habla como de otras dinámicas un poco más finas, un poco más dicientes del carácter de prosperidad o de crisis por el que está atravesando una sociedad. En ese sentido me parece muy interesante. Creo que eso los diferencia de otras tipologías delictivas. ¿Sí? Como todo lo que tiene que ver, lo que yo les mencionaba, los delitos sexuales, los contra el honor, los homicidios, por ejemplo, otro tipo de cosas que son mucho más específicas, más individuales, digamos de esa manera. ¿Qué tipo de problemas?
Sí, menciona que estos tipos de delitos están ligados a problemas muy específicos, más individuales, ¿como cuáles? No, en este caso serían delitos de índole más general, o sea, que cobijan como un Ok, mayor número de personas en la sociedad, ¿no? Caso, por ejemplo, de las clases trabajadoras, pues, las que más salen involucradas en este tipo de delitos. ¿Sí? En su trabajo, doctor, menciona que la Ciudad de México tiene una gran cantidad de habitantes para la época. Creo que hay ahí una disertación entre si eran 100,000 de habitantes o 300,000 habitantes, ¿no? Y habla de que hay una sobreoferta de trabajo, más bien de trabajadores, no de trabajo, que hay mucha gente para trabajar, hay poco trabajo, y que esto pues afecta y recae mucho en las cuestiones de estos delitos contra la propiedad. ¿Qué es? Bueno, y lo que dice ahorita, dice, la mayor parte de las personas que cometen estos delitos son personas trabajadoras o que deben de pertenecer a esta clase trabajadora. Ahorita estamos llegando ya a la parte media de nuestro programa, entonces le pedimos que por favor conteste esta pregunta después del corte, por favor. Gracias. Ok. Vamos a un corte y volvemos. Estamos en Voz de la Memoria. Regresamos a Voz de la Memoria y estamos en la charla con el doctor Andrés David Muñoz, que nos habla desde Bogotá, Colombia. Y Ceci terminó el primer bloque con una pregunta. Doctor, ¿le gustaría retomar este hilo? Sí, claro, por supuesto. A ver, si partimos de la idea, de acuerdo a lo que está expresado en los documentos, en los expedientes judiciales, de que una gran parte, una parte significativa de las personas que aparecen involucradas en estas conductas delictivas, robo, hurto y abigeato, sobre todo las dos primeras. Abigeato. Exacto, el robo de ganado mayor y menor, como se le llamaba. Okay. Precisamente ¿En para la Ciudad de México se hacían este tipo de robos? ¿El abigeato? Claro, por supuesto. No era el más representativo, pero al estar integrado, al estar tan integrado el medio urbano y el rural, digamos así, que no estaban tan tajantemente separados como lo están hoy en las ciudades modernas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que alrededor de la ciudad pues había una cantidad de haciendas, estancias, pequeños pueblos y demás, muchos, donde lógicamente había una cantidad grandísima de ganado de todo tipo, ganado mayor y menor, como se llama en la legislación. Y claro, sí se daba este fenómeno. Pero claro, lógicamente, como tratamos de restringirnos un poco más al entorno urbano, lo que va a estudiar es lo que se llama judicialmente robo y hurto. La separación de esas dos conductas es una discusión ya que no, tendríamos que hacer otro programa pues acerca de eso, porque realmente terminaban siendo indistinguibles las dos. O sea, en la práctica judicial los jueces terminaban homologando o equiparando lo que era robo y hurto. Pero sí, claro, el abigeato se da mucho. Hay unos estudios también muy interesantes para el norte de México con respecto a este tema, ¿no? Sí. Por lo menos sí conozco algunas cosas para Chihuahua, por ejemplo, para Sonora. Ok. Bueno, entonces les estaba diciendo, retomando lo anterior. Hay una dificultad también en las fuentes porque no todas las fuentes van a ser tan prolijas en decirnos a qué se dedicaba X o Y actor. Pero lo que yo sí pude ver después de explotar estas fuentes, estos clientes que fueron un poco más de 300, es que la proporción de, digamos, de trabajadores de un sector productivo en particular implicados en el delito de robo y hurto era más o menos equiparable a lo que aparecía censado, digamos, a lo que los censos de 1780 y posteriores expresaban.
los porcentajes son muy similares, es una cosa muy llamativa, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de una fragmentación de oficios grandísima, grandísima. Creo que ningún oficio o profesión supera el 3-4%, algo así, del total de robos. Estamos hablando de un fraccionamiento ocupacional muy grande. El estigma del que me hablaban ustedes sobre este tipo de trabajadores, claro, viene alimentado también por una cantidad grandísima de estudios que hay sobre los vagos, los ociosos, los malentretenidos. ¿Sí? Eso es coextensivo a toda América Latina, a toda la América hispana. Se parte de la idea de que había una gran cantidad de gente dedicada a hacer nada, ¿no? Básicamente. Ok. Cuya vida giraba en torno a la pulquería, a la tepachería, ¿sí? A las casas de juego, a los garitos, al mundo de la prostitución, por ejemplo. Todo esto que tiene que ver con los bajos fondos, entre comillas. Ajá. Pero lo que podemos ver si nos acercamos así a esa historia desde abajo, precisamente, a esa mirada a ras de suelo de los actores, lo que le llamaríamos el nivel microcultural, es decir, el que se ocupa de las minucias de la vida cotidiana de los actores sociales, pues podemos ver que más allá de esta imagen, lo que hay es una cantidad de trabajadores que no necesariamente están en la ruina ni nada de eso, pero que sí alimentan en cierta forma este tipo de prácticas populares. O bien desempeñaron un oficio y por X o Y razón ya no lo ejercen. ¿Sí? Estos trabajadores, es que hablamos de trabajadores y hablamos de vagabundos. Ahorita, o de vagos. Para mí un vago es alguien que no se dedica a nada, pero un trabajador es alguien que tiene un oficio. Entonces, ¿cómo es? ¿Estos trabajadores caen en esta cuestión de la vagancia debido a la sobrepoblación de gente o de mano de obra en la Ciudad de México? ¿Eso es parte de lo que nos dice tu tesis? Bueno, sí, por una parte sí, pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Vemos que muchos trabajadores, aunque se desempeñen en su respectivo oficio, pues también tienen prácticas de sociabilidad que están ligadas a lo que desde arriba, es decir, desde la oficialidad, desde las autoridades, se denomina como vagancia. Ok. ¿Y cuáles son estas prácticas? Lo que yo les decía anteriormente, la vida de los llamados bajos fondos, como han teorizado algunos también, ¿no? Que es precisamente la ludopatía, la afición a la prostitución, ese tipo de cosas, a la tepachería, a la pulquería, la vinatería, todos los espacios de sociabilidad de las clases populares, ¿sí? Cuando hablamos de eso, vemos que prácticamente todos los sectores populares caen dentro de esta clasificación de vagancia. Porque independientemente de si es un trabajador pauperizado o que ha caído en el desempleo o que aún así está activo, ¿sí? Lo que vamos a ver es que todos tienen en común esto. Y otra cosa muy interesante, y es que tanto hombres como mujeres comparten los mismos espacios de sociabilidad dentro de la ciudad. Ok. ¿Sí? Y esto es una tendencia predominante para toda la América hispana. Ahora bien, lo que sí tiene la Ciudad de México es que por lo menos desde los estudios del mundo del trabajo, se nos ha legado la imagen de que los gremios están súper afianzados, ¿sí? O sea, de que cada oficio, al estar agrupado en gremio, tenía una organización muy, vamos a decir así, muy rígida, ¿sí? De ascensos y de posiciones que iban desde la aprendiz, el oficial, el maestro y demás, todo muy bien organizado. Estos trabajadores que aparecen consignados en los expedientes judiciales no pertenecen necesariamente a los gremios. De hecho, la gran mayoría no están agremiados. Son artesanos rinconeros, sobre todo, que les llamaban. Es decir,
el artesano que trabaja por su cuenta. ¿Qué significa eso? Que son trabajadores que están más expuestos que los demás a los vaivenes de la oferta y la demanda. Es decir, que su trabajo, como hoy puede ser muy abundante, mañana puede ser mañana no. Claro. Entonces ahí es donde viene lo demás, ¿no? Todos estos relatos. Hacer una historia desde abajo implica precisamente sumergirse en todos estos relatos, en todos estos testimonios, todas estas declaraciones de estas personas. ¿Y pues, qué te encuentras en estos testimonios y en estas declaraciones? La necesidad. Vemos en muchísimos relatos de estos personajes que la necesidad, el hambre, es lo que los lleva a delinquir. Lógicamente hay un contrapunteo, hay otras declaraciones de testigos y declaraciones de otras personas situadas un poco más, las víctimas, por ejemplo, para ir más lejos, Ajá. En su mayor medida comerciantes. Le dicen, no, es que este señor es conocido, es reputado en todo el barrio como un vago, ocioso, y mejor dicho, ese señor se dedica a nada, es prácticamente pues un hombre dedicado a la mala vida, es indigno de crédito, ¿sí? Lo que él dice no debe tomar en cuenta, ¿verdad? Hay en cierta forma ese contrapunteo entre unas declaraciones y otras, y si te pones a verlo así es de esa manera, dice, no, pues que este tipo definitivamente estaba dedicado, pues era un loco, ¿sí? Ajá. O sea, podemos terminar creyendo que realmente la malicia, o sea, las ganas de delinquir es el único móvil que tienen estas personas, de conseguir dinero fácil. Ok. Porque era muy redituable el robo. Un buen robo, un buen golpe, podía representar el sueldo de meses de un artesano. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué robaban? Y si se sabe qué hacían con lo robado. Sí, hay algunos testimonios. Desgraciadamente, estos fondos que pertenecen al Tribunal Superior no son tan prolijos en detalles como son las fuentes del Fondo Criminal del Archivo General de la Nación para la última etapa virreinal. Pero sí podemos sacar algunas conclusiones al respecto. ¿Qué es lo primero que podemos ver? El robo de ropa. De ropa, o sea, tanto vestidos como ropa de cama y demás, ¿no? Ok. Es el que ocupa la mayor parte de las causas. O sea, está muy presente esto y tiene mucho que ver con el valor suntuario que tenían las prendas de vestimenta. No es como ahora que voy ahí por 200 pesos, pues me compro una camisa. Claro. No, en realidad, la ropa era el primer signo de distinción social. Más que el dinero, más que las joyas, bueno. Si estabas bien vestido, eras. Claro, la mayor parte de la gente vestía harapos, de hecho. O sea, iba o muy poco vestida o muy mal vestida. Ajá. Según los parámetros de entonces. Entonces, la ropa era un bien muy codiciado y que tenía mucha salida en el llamado mercado negro, en la economía sumergida, la economía en las sombras, como le han llamado diferentes autores. Entonces, sí podemos ver unas redes socioeconómicas de tráfico de este tipo de objetos. ¿Sí? Habían diferentes actores que intervenían ahí, que servían como intermediarios y compradores finales. A mucha gente de dinero incluso le gustaba comprar estas cosas que venían así de procedencia, sí. Y eso sí se nota bastante. Por lo menos para el caso del baratillo de la Ciudad de México, es bastante notorio eso. Algunos autores ya han escarbado un poco más en estas cuestiones y la investigación ratifica de que sí era como el epicentro, digamos, del tráfico de segunda mano. Okay. ¿Sí? Doctor, a lo largo de esta charla hemos visto por lo menos dos evoluciones, de virreinato a república, de audiencia a corte, pero hay una bien interesante y que además es el centro de su tesis y además el título, de notorios ladrones a benéficos artesanos. ¿Nos puede hablar un poco de ese proceso
que me imagino era el castigo. Exactamente, sí. A ver, es que la historia sociocultural del castigo, desde sus presupuestos teóricos, implica que no solamente deberíamos fijarnos en el crimen en sí mismo, sino ver realmente qué es lo que define al crimen y las prácticas asociadas a este, ¿no? Pero al mismo tiempo también lo que tiene que ver con la administración de justicia. O sea, es como un círculo. Es un círculo, digamos, que puede empezar como en el derecho, va al delito, sigue en la justicia y vuelve otra vez a crear derecho, digámoslo así de alguna manera muy simple. Ajá. Entonces, de notorios ladrones a benéficos artesanos, es como una paradoja, es un juego de palabras también basado, lógicamente, en frases que se encuentran en los expedientes judiciales y en las ordenanzas. ¿Cómo así que benéficos artesanos? Claro, precisamente porque esta gente que aunque tuviera un oficio, suponiendo que lo tuviera, era gente que vivía al margen de la ley, que sus vidas no eran precisamente ejemplos modélicos de lo que debía ser un súbdito o un ciudadano, ¿sí? Entonces, ya desde comienzos del siglo XIX se había consolidado la idea de que estas personas debían ser regeneradas por medio del trabajo. Se suponía que se dedicaban a una vida disipada y ociosa y que todo lo que obtenían era a través de los latrocinios y de camino torcido, por decirlo de alguna forma. Entonces, la aplicación al trabajo útil y productivo era lo que los iba a retornar, los iba a convertir en personas de provecho, ¿sí? Entonces, estos reos de cortos delitos, que es una clasificación un poco etérea también, porque ahí podía caber casi cualquier delito, en tanto no fuera muy lesivo hacia el cuerpo social. Estos reos de cortos delitos, muchos de los cuales son precisamente ladrones o gente acusada de atentar contra la propiedad, eran sometidas a este tipo de penas. Vamos a encontrar en este periodo no solamente muy pocas ejecuciones y penas drásticas, sino un aumento progresivo de los castigos que tienen que ver con estas labores útiles y productivas. ¿A qué me refiero? Sobre todo a la pena de presidio y a las penas de trabajo en obras públicas. El análisis cuantitativo nos arroja que en cada quinquenio en los que está dividido la periodización, estas penas son cada vez más frecuentes. ¿Sí? Y lo que tienen en común es que de una u otra manera implican trabajos de índole artesanal. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo artesanal no era una rama de actividades como las contemplamos hoy en día, sino que eran un espectro de trabajos muchísimo más amplio. Iban desde el zapatero, desde el sastre, hasta aquel que trabajaba en fortificaciones, en fuertes. Okay. ¿Sí? Ajá. Y que al mismo tiempo podía desempeñar labores que tenían que ver con la milicia, la protección de las fronteras, el territorio y demás, y al mismo tiempo labores manuales. No es casualidad que se aproveche la mano de obra de estas personas que de alguna u otra manera están capacitadas para esos menesteres en labores de este tipo. Entonces, en la investigación también muestro los principales destinos del presidio, por ejemplo, de los ladrones de la Ciudad de México. Muchos iban, por ejemplo, lo que actualmente es Monterrey, California, la costa oeste de los Estados Unidos. Ajá. El presidio de Janos, allá en Chihuahua. ¿Sí? Al presidio de Acapulco, el presidio de Veracruz, ¿sí? San Juan de Ulúa, específicamente, eran los principales destinos. Las penas de presidio, ¿no es cierto?, antes, no tenían que ver solamente con labores militares, sino que tenían que ver también con la construcción y el mantenimiento de fortificaciones, e incluso de barcos y otro tipo de cosas. Entonces, lo que tienen en común es precisamente la aplicación a labores artesanales a estos malos artesanos, vamos a decirlo así, a estos notorios. Okay. O sea, a estas personas que cometían hurtos y robos, son a los que los mandan a estos presidios. O sea, se me hace así como una pena muy, muy grande, ¿no? Muy severa.
haber cometido un hurto. Mi pregunta va, ¿cuánto fue lo que robaron para poder, o para que los juzgaran de esta manera y les pusieran una pena de este tipo tan severa, ¿no? Esa es una buena pregunta. Yo lo que pude detectar es que la severidad de estas penas no estaba tanto ligada al monto de lo robado, sino más bien al momento en el que actúan las justicias. Ok. ¿Sí? ¿Y qué momentos eran? Ahí vamos. Yo no veo grandes pautas, grandes diferencias en las pautas de robo entre la última época virreinal y las republicanas. Es más o menos parecido. Pero sí hay un endurecimiento de este tipo de penas en los primeros años de la República Federal. Yo sostengo que la necesidad financiera del Estado por obtener mano de obra en un periodo de crisis muy fuerte, después de salir de una guerra, realmente el nivel de pobreza es todavía más elevado de lo que era antes. La necesidad de esta mano de obra es la que hace que cada vez se empiecen a aplicar más este tipo de delincuentes, este tipo de condenados a este tipo de labores. ¿Sí? Aquí lo que atraviesa esta penalidad no es, como han dicho algunos, de como ablandar las penas, suavizar las sentencias, ¿no? Humanizar las condenas. Yo lo que veo aquí es como un pragmatismo económico por parte del Estado. ¿Sí? Okay. Muchos historiadores ya han comprobado que la mano de obra más rentable en términos económicos es la de los penados. Más que la de los esclavos y más que la de los trabajadores libres, lógicamente. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay es como un afán también pragmático, utilitario, por emplear a este tipo de personas. Entonces no se trataba tanto de si habían robado mucho o poco, sino más bien como de la necesidad que había de hacer algo con ellos. Claro, el gobierno necesitando mano de obra barata. Exactamente. Y esto lo vamos a ver en constante aumento. Si nos fuéramos incluso más para atrás y más hacia adelante, vamos a ver este mismo movimiento cada vez más acentuado hacia las penas de carácter utilitario. Okay. Aquí, bueno, aquí me gustaría saber, por ejemplo, si hay alguna, viendo los artículos que tú has escrito y viendo lo de tu tesis, ¿podríamos hacer alguna comparativa entre cómo se aplican estas leyes? Bueno, ¿qué leyes se aplican? Tanto en México, que existe esta ley de notorios criminales, ladrones, a benéficos artesanos. ¿En Colombia hay alguna ley de este tipo utilitaria en donde traten de salvar a la pobre alma que anda ahí hurtando? Y si se usaban más o menos el mismo tipo de penas y todo esto, ¿podríamos hacer algún tipo de comparativa desde tu experiencia? Bueno, los estudios comparativos siempre son posibles, siempre son factibles, ¿no? Aunque, pues, lógicamente, las limitantes y las posibilitantes vendrán dadas por las fuentes que tengamos, ¿no? Claro. Habría que decir primero que este tipo de penas no es que fueran una novedad para la época. Estas penas ya estaban presentes desde el siglo XVI, esto es como la nueva recopilación de las leyes de Indias. De alguna manera ya estaban esbozadas en las 7 partidas, que son leyes antiquísimas del siglo XIII. Pero es durante el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII en que se van a empezar a implementar cada vez con más frecuencia. Con más frecuencia. Y sobre todo cuando llegan los Borbones, digamos que tenían un espíritu de gobierno más pragmático en ese sentido. Va a ir desapareciendo toda esta puesta en escena de los castigos moralizantes y las muertes, ¿no? El teatro de poder que llamaba Thompson. Entonces, para toda la América hispánica va a ser más o menos la misma tendencia.
lógicamente lo que va a cambiar, y esto sí es muy importante en la Ciudad de México, es que en la Ciudad de México, al ser el principal núcleo urbano de la monarquía en América, pues lógicamente vamos a encontrar una mucho mayor cantidad y diversidad de actores y una mayor efectividad de la persecución de estas cosas por parte de la justicia. Ok. Eso es la principal diferencia. Ahora bien, si nos vamos a analizar caso por caso, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en el nuevo reino de Granada, que era Santa Fe la capital, posteriormente llamada Bogotá, en la época republicana, lo que va a cambiar básicamente es la inspiración de los castigos. ¿Por qué? Pues porque sencilla y simplemente era un lugar que tenía otros requerimientos, era otro núcleo económico diferente. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, muchas condenas a las Salinas, a ir a trabajar a las Salinas, una población acá cerca que se llama Zipaquirá. Eso lo vamos a ver muchísimo. Pero al mismo tiempo, y al igual que en la Ciudad de México, vamos a ver mucho desplazamiento de estos presidiarios hacia los puertos. En este caso concreto, ya no será Acapulco, ya no será Veracruz, sino que será Cartagena. Muy, muy conocida en la época por tener un apostadero de marina muy importante. Ok. Y también una importante plaza militar. Así, más o menos al nivel de Campeche, así como más o menos de esa índole, ¿no? Una ciudad amurallada es pensada para la defensa y para la introducción de mercaderías, ¿no? Y los mandaban a hacer lo mismo, a hacer mano de obra, a hacer trabajos para el beneficio del gobierno en turno. Correcto, correcto. Y como les digo, lo más importante de todo esto es ver que tanto en términos jurídicos, legales y pragmáticos en lo que tiene que ver con la punición, la República le va a dar continuidad a todas las políticas que habíamos visto o esbozadas o ya desarrolladas durante los últimos años del virreinato. ¿Sí? Eso no desaparece, hay una, como les decía al comienzo, hay una adaptación, vamos a decir así, una toma práctica de ejemplos de inspiración con la época precedente. Desde las mismas leyes, porque las mismas leyes del periodo virreinal van a seguirse aplicando en el periodo republicano. Esto es muy importante decirlo también. Aunque no se vea tan explícito en muchos de los expedientes, pero sí va a haber una continuidad en toda esta ideología política y económica. Ok. Pues entonces vemos que como siempre percibimos, ¿no? América Latina siempre tenemos este tipo de similitudes, ¿no? Tenemos muchas más similitudes de las que a veces vemos y vienen de muchos años atrás. Es muy interesante ver esta cuestión de cómo se aplica la justicia a favor del gobierno, o sea, buscando el favor o el beneficio. En la introducción de tu tesis viene algo, y lo voy a leer textualmente porque me llamó, creo que es como mucho de resumen. Dice, debe de comprenderse el fenómeno no solo como una acción ilícita transgresora de la ley formal, sino también como una amalgama de complejos mecanismos sociales e institucionales. Según Jorge Alberto Trujillo Bretón, los actores sociales, especialmente las llamadas clases criminales o peligrosas, proscritos, marginados, desviados, el aparato de justicia, las instituciones totales de poder, de control social, el pensamiento criminológico, la moral pública y la social, y también el fenómeno de la violencia vinculado de manera estrecha al delito mismo. Como que todos a final de cuentas contribuyen en algo para que el delito se lleve a cabo y al final, como vemos en tu charla, el gobierno mismo se beneficia de la comisión de este delito. Eso me parece muy interesante, ¿no? Los problemas de siempre, desde siempre. Sí. Es exactamente. Si bien esta mano de obra
muchas veces sobrante en los grandes centros urbanos, ¿sí? Que aparentemente no tenían muchas posibilidades de emplearse adecuadamente, pues sí le servía y mucho al gobierno, al Claro. Estado, ¿sí? Entonces, esto se va a acentuar muchísimo ya con la República. En la misma tesis se ve como algunos ladrones que eran recurrentes una y otra vez atrapados por estar robando aquí y allá, al final como que bueno, los dejaban libres o los los dedicaban a las obras públicas ahí un ratico y tal. Ya no van a ser tan benevolentes los jueces de la etapa federal. Aunque ahí tenemos que introducir un matiz, y es que conocemos son las causas de segunda y tercera instancia. Se supone que ya a ese nivel los delitos podían o bien ser más graves o los jueces necesariamente iban a ser más severos de lo que iba a ser un juez de primera instancia, ¿no? Bueno, son muchas cosas también ahí que habría que afinar con estudios de más amplios y mucho más, como por decirlo así, mucho más sistemáticos. Ajá. Tratando de enriquecerlos con otro tipo de fuentes quizás, o una muestra más grande, o abarcar más delitos para ver cómo funcionaba también la justicia con otro tipo de delincuentes. Claro. Porque algunos me podrían decir, no, pero es que eso lo hacían con todos, ¿no? A todos los mandaban a presidio. No sé, a mí no me queda muy claro eso todavía. No sé si... Habría que seguir estudiando. Claro, no sé si ni siquiera sería la misma proporción, por ejemplo, que a los ladrones. Esa es una pregunta que yo todavía tengo. Más de que a los homicidas o otro tipo de gente las enviaran, tuvieran los mismos destinos, entre comillas. Yo quisiera saber realmente en qué tanta proporción lo es. A lo mejor utilizaban más a los ladrones, o hay más porque se cometía más este delito, más que los homicidios o que cualquier otro tipo de delitos, a lo mejor. Pero igual y eso lo podemos, como dices tú, ir viendo en otro tipo de investigaciones. Por el momento el tiempo se nos agotó. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada y que nos hayas regalado tu tiempo, esta hora, para abrirnos más un poco el entendimiento acerca de la aplicación de leyes y de la justicia en este periodo de tanta cambio entre el virreinato y la República Federal, y cómo cómo el país va tratando de entender esta aplicación de justicia. Doctor, te agradecemos mucho que hayas estado aquí el día de hoy. Muchas gracias. Espero que este tipo de disertaciones nos ayuden a comprender no solamente las rupturas, ¿no? Las rupturas históricas, sino también poner el énfasis en las continuidades y en las similitudes, ¿no? Que claro, aprendamos un poco a ver también que no todos son cambios así sin reversa, sino que también hay cosas que perviven más allá de los cambios políticos. Eso me parece muy importante también. Claro que sí. Okay, pues muchas gracias, doctor. Igualmente agradecer su tiempo y su disponibilidad para hablarnos de este tema tan interesante, y a todos los que nos escuchan, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, en todos como Voz de la Memoria, y recordarles que todos los miércoles nos pueden sintonizar de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad en el 104.1 de FM. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Listo. Ya quedó, Doc. Muchas gracias. Bueno. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.